5, 4, 3, 2, 1. Hoy vamos a hablar un poco sobre los proyectos que son subvencionados, ¿sí? Esos proyectos que a veces organismos internacionales o los mismos gobiernos te apoyan en una parte importante de ese proyecto. Normalmente son proyectos de exportaciones a mercados que les interesan, de innovación en cosas que les interesan, de calidad para elevar los niveles de calidad a estándares internacionales generalmente. Entonces, ¿qué hacen esos organismos y los gobiernos? Bueno, te vamos a dar una parte del proyecto. Vamos a decir, te vamos a dar la mitad del proyecto. Entonces, el problema que se genera, y que yo he visualizado, es que muchas veces cuando a una pyme le subvencionan el proyecto, tiende a meter un proyecto diferente al que lo pudiera hacer si lo hiciera con sus propios recursos. Un proyecto es un proyecto y un proyecto debe llevar las actividades, llamémoslo así, necesarias para ejecutar el proyecto. Yo siempre hago la analogía de que, por ejemplo, imagínate que tú tenés un proyecto que vale $10,000 y cuando te dicen que te van a dar la mitad, ¿sí? Te van a dar 5,000 y solo vas a pagar 5,000, tendés a subir los gastos, tendés a llevarlo a 15 o a 20 para poner tus mismos 10, pero con más gastos. Yo siempre le hacía a las empresas la analogía de que, por ejemplo, yo voy a la tienda y yo necesito comprarme dos trajes, ¿sí? Un gris oscuro y un azul. Voy a la tienda y resulta que hay una gran oferta, ¿sí? Hay una gran oferta y los trajes están al 3x1. Lo ideal sería que yo comprara los mismos dos trajes o si acaso 3 porque están en combo, pero no debería comprar 5 ni 6. ¿Qué es lo que sucede muchas veces? ¿Por qué? Porque en los proyectos muchas veces cuando son subvencionados, si el dinero no lo ocupas lo tenés que regresar. Entonces, ¿qué hacen? Vienen y lo ocupan a veces en cosas que no deberían. Podrían ocuparlo, por ejemplo, ok, ya que están los trajes, llamémoslo así, en oferta, bueno, me puedo comprar un par de calcetines, ¿sí? O un par de zapatos. Es decir, habría un pequeño gasto ahí, pero no se gastarían todos, siempre habría un ahorro. Entonces, aquí es importante entender que los proyectos, el hecho que uno gaste más, o sea, o que las cosas estén más baratas o que tenga un apoyo, no deberían de llevar a la empresa a hacer gastos que no haría en condiciones normales, porque eso quiere decir que tarde o temprano le va a pasar factura. ¿Por qué? Porque cuando tú compras algo que no necesitas, eventualmente se convierte en un gasto, se convierte en una lota. Solo imagínense, si yo voy por dos trajes y están en oferta y me compro 5, seguramente, o no voy a ocupar los que ya tengo ahí que ocupo, ¿sí? Es decir, un traje que vale lo voy a desechar porque tengo otro nuevo, o lo voy a tener ahí guardado y no me lo voy a poner. En ambos casos es un gasto por haber comprado algo que no necesitaba. Lo mismo sucede cuando tú vienes y necesitas una maquinaria y te metes en el proyecto una máquina mucho más grande de la que necesitas, es un gasto, porque si tú necesitas hacer 100,000 unidades y compras una máquina que hace 2 millones solo porque tenés apoyo, al final vas a tener un gasto, ¿sí? Entonces, si tú haces una página web con unas condiciones que son más allá de las que necesitas, al final termina siendo un gasto porque tenés que estar pendiente de condiciones que no estás utilizando. Un proyecto, el orden lógico de un proyecto, que tú diseñas un proyecto con las actividades y lo cotizas con las cosas que valen que se necesiten en el proyecto. Después viene el financiamiento. El financiamiento es una segunda fase, porque el proyecto primero se genera. ¿Qué hacen algunas personas? Que ¿cuánto tengo? Entonces sobre esa base genera el proyecto. Es una forma equívoca de hacerlo. Lo correcto es, ok, yo necesito este proyecto y después veo cómo lo financio. Con mi parte o busco recursos de tercero o incluso alguna parte puede ser que sea con un préstamo, ¿sí? Pero esta es la forma de financiarlo. Entonces, la lógica en este concepto cambia porque si tú agarras un proyecto y si te dicen, mira, no te vamos a apoyar nada y tú le empezás a quitar gastos, quiere decir que ese proyecto tiene gastos que no son del todo necesarios. Probablemente, o sea, si le abonen en alguna condición, pero no son gastos estrictamente necesarios si la persona no haría el gasto, si se lo aprueban, el proyecto con subvención,
y lo hace, quiere decir que es un gasto necesario. Si el gasto está sujeto a la aprobación de la subvención, entonces quiere decir que no es un gasto necesario. Eso que hace el meter gastos que no son necesarios debilita los proyectos, también en algunos casos debilita la confianza porque la gente se da cuenta que no son necesarios y es importante que tenés que invertir solo en las cosas que se necesitan. La subvención nunca es excusa para derrochar, sino que más bien debería ser un concepto para poder fortalecer tu proyecto.